Hemos estado, Aldo, en los últimos años preocupados y tremendamente preocupados por la crisis de seguridad que se ha vivido, uno de los temas políticos y electorales también del momento. Hemos hablado de bandas criminales con, por así decirlo, mecanismos que no habíamos visto antes en nuestro país, donde el narco también se ha metido muy fuerte, y es interesante saber y conocer de la mano de un periodista que ha investigado este tema que la organización Tren de Aragua se refería a Chile como nuestro pedacito de cielo. Ese es el nombre, de hecho, del nuevo libro de Carlos Basso, que tenemos aquí, para que lo puedan ver en el streaming, que trata justamente de esto y de una investigación que realizó Carlos Basso, periodista, doctor en literatura latinoamericana y profesor de periodismo de investigación en la Universidad de Concepción. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Carlos, qué bueno que hayas podido venir para contarnos de tu investigación, de este nuevo libro y de fundamentalmente un tema que nos inquieta y nos preocupa en todos los niveles en el último tiempo. ¿Por qué te interesó y cómo llegaste a esta investigación? O sea, llevo muchos años metido en estos temas y en este caso específico, yo pienso que hace unos 2 años y medio, quizá un poquito más, ya estábamos notando indicios evidentes de que había un cambio, que había un fenómeno distinto que tenía que ver con hechos que no conocíamos antes, homicidios, sicariatos, secuestros extorsivos y cosas de ese tipo, ¿no? Que no habíamos visto antes en este país. Personas degolladas, ¿no? Cadáveres quemados. Eso te indicaba que había una transformación en el método de quienes estaban actuando en forma delictiva. Pero a eso se fue sumando un montón de antecedentes que nos indicaban que muchos de esos hechos tenían que ver con organizaciones que venían de países distintos. Esto se suma también, ¿no?, a una violencia creciente que hemos visto en este país, que empezó hace más de una década, ¿no? Hemos visto cómo, y estas son, te insisto, creaciones, si tú quieres, autóctonas, ¿no? Los portonazos, los turbazos, todas estas cosas, ¿no?, han ido gestando un país que cada día ha sido más agresivo, más violento, y en ese contexto, y específicamente en la época de pandemia sobre todo, se produce una especie una especie de eclosión de estas bandas en distintas partes del país. Y empezamos, te insisto, a ver cosas que eran muy nuevas. Nosotros estábamos habituados a ver este tipo de actividades de crimen organizado, tráfico de estupefacientes, en zonas muy acotadas, específicamente en Santiago, Concepción, Valparaíso, ¿no? Algunas zonas, Iquique, evidentemente, Antofagasta. Pero hoy día, o de a poco nos fuimos dando cuenta de que hoy día tienes bandas de crimen organizado hasta en comunas pequeñas. Hoy día, y es cosa que uno haga un poco de memoria, si tú ves investigaciones que se han hecho en distintas fiscalías de Santiago, han encontrado casas de tortura o han encontrado lugares donde han ejecutado personas, ¿no?, en comunas como en Talagante, en Graneros, también ahí tenido una especie de centro logístico en el Tren de Aragua. Entonces, efectivamente, yo creo que todo eso hacía necesario contar. Mucho de esto además tiene que ver con el trabajo en el día a día que hacemos en el mostrador, otro trabajo en la unidad de investigación y evidentemente estaba esta necesidad, como te digo, de sistematizar y contar todo esto en una especie de compendio. Ahora, es interesante, Carlos, también pensando en la investigación que tú nos estás contando que realizaste y cómo nace también esta necesidad de darse cuenta de que aquí hay algo novedoso o algo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Yo insisto en que quizás me quedo pegado un poco con eso, pero el título del libro es muy potente por lo mismo. Por así decirlo, como chilenos, pensar que una organización como el Tren de Aragua se refiere a nuestro país de esa forma es muy potente, ¿no? Sí, pues bueno, efectivamente ese es el motivo de que hayamos escogido esa frase como título, porque es potente y es sarcástico al mismo tiempo, es casi hasta ofensivo, ¿no? Que venga una organización depredadora como esta y diga que Chile, porque así es como lo dicen en un comunicado interno de ellos, ahí si quieren les comento cómo usan ellos sus comunicados, que Chile es su pedacito de cielo, que también ahí, ¿no es cierto?, hay un mensaje que tiene que ver con nuestro himno. Es como, uno no sabe si es una mofa, si es una cuestión legítima, pero
sin perjuicio de qué intención tenía, el mensaje es evidente, el significado es evidente, que efectivamente este país se convirtió, no es el único país, junto con Perú, junto con Colombia, en destinos muy atractivos para esta banda. Un detalle, esos comunicados tienen que ver con mensajes que, básicamente con historias que ellos ponen en cuentas fake de Instagram. Las personas que integran el Tren de Aragua son en su mayoría personas muy jóvenes cuyo sistema de comunicación natural es el teléfono. Entonces, el Tren de Aragua optó por ese sistema de comunicación, que además no son interceptados esos mensajes, ¿no? Y mandan estos comunicados todos los días. Entonces ellos se meten a estas cuentas que se van anunciando por medio de estados de WhatsApp, y en esas cuentas van viendo comunicados que tienen que ver con cuestiones con saludos de Navidad, con el precio de la ketamina, o con que ya hoy día hay un comunicado que me llamó mucho la atención, un día que decían que, ojo, que hoy día a contar de las 12 no se puede pasar por Colchane porque va a haber un operativo policial. O sea, tenés información de la policía chilena. Pues no estoy diciendo que la policía haya sido quien haya entregado eso, pero sabían que la policía chilena iba a hacer un operativo. Entonces, ojo, hoy día, esta noche no pasen por ahí. Carlos, llama la atención que una organización como el Tren de Aragua haya decidido convertir a Chile en su pedacito de cielo, considerando que somos 18 millones, que estamos en el poto del mundo, que no es que a diferencia de Ecuador, por ejemplo, no es un país que tenga frontera real con países que tienen más cantidad de personas. ¿Por qué el Tren de Aragua se interesa en Chile? Hay muchos detalles que nos indican por qué fue así. Y hay un antecedente básico que permite entender esto, y es el hecho de que el Tren de Aragua básicamente es una banda que se dedica a la explotación de personas. Ellos se expanden en función de la diáspora que se produce desde Venezuela. Ellos se van siguiendo a estas personas que van escapando, que se convierten en sus víctimas. Ellos son quienes trafican a estas personas, ¿verdad? Les cobran. ¿Y por qué? Porque ellos, cuando se dan cuenta que se está produciendo este fenómeno, esta migración masiva, ellos se preocupan de tomar control de todas las trochas, como denominan ellos, a los pasos clandestinos entre todos los países de América Latina. Si tú quieres pasar por Colchane Pisiga, tú le tienes que pagar a ellos, si es que no pasas con ellos. Digamos, si tú eres de una organización distinta que se dedica al tráfico de personas, tú le pagas una vacuna, pagas un impuesto a ellos, por entre comillas, el derecho a uso de ese paso clandestino. Ese es el gran negocio de ellos, junto con un segundo negocio que va asociado a que es la trata de personas con fines de explotación sexual. En definitiva, ¿no es cierto?, es la conversión de chicas jóvenes, muchas de ellas de menos de 18 años, en prostitutas que son obligadas a trabajar a cambio de lo que se llama una vacuna. A estas chicas les cobran 4,5 millones de pesos aproximadamente por un viaje en condiciones inhóspitas, espantosas, a pie, en balsas, ponte tú, desde Cúcuta hasta Santiago, hasta Arica, hasta Iquique. Y como evidentemente estas niñas no tienen ninguna opción de pagar eso, dicen, bueno, tú nos vas a pagar trabajando, ¿no es cierto? Y cada semana te vamos descontando una cantidad mensual hasta que nos pagues tu multa, perdón, ¿cómo se llama? El pasaje. Y además de eso, ¿no es cierto?, ella le tiene que pagar un porcentaje de sus servicios sexuales, que habitualmente es el 75%. En síntesis, esa chica que muchas veces llega engañada, hay otras veces en que ella efectivamente sabe a qué viene, digamos. Esa chica, de todo el dinero que produce, que es muchísimo, y te voy a contar un antecedente sobre eso, recibe cada semana una cantidad de plata que con suerte le permite que subsista. Además de eso, esa niña habitualmente está en situaciones de esclavitud, ¿ya? O sea, ella no se puede mover con libertad del sitio donde se encuentra. Hay un video muy famoso que tienen que haber visto ustedes muchas veces en Arica, donde se ve como una mujer escapa de una casa de este tipo, y inmediatamente aparecen, ¿no es cierto?, dos sujetos que la secuestran, y en ese caso no se la llevan de vuelta al país, sino que se la llevan a una casa de torturas donde la convencen, ¿verdad?, esto con comillas, de que no se escape. Eso es lo que hacen ellos. Además de eso, ellos trafican de todo, lo que sea. Estupefacientes, sin duda. Armas de fuego, evidentemente, ¿no? Pero además de eso hay un montón de otros negocios, otros mercados que ellos
¿cómo se llama? Manejan sicariato, secuestros extorsivos, extorsión a pequeños comerciantes, etcétera. A eso voy cuando te digo que esto es nuevo. Siempre hemos tenido delincuencia, qué duda cae, ¿no? Pero se hablaba de otra forma de delincuencia en Chile, de la forma de delinquir del chileno era hasta, comparado con esto que estamos viendo, hasta más inocente, podríamos decir. Sí, sin duda. O sea, más no sé, incluso se hablaba muchas veces de algo que suena raro y feo decirlo, pero claro, como una delincuencia más aguazada, así como... Había códigos. Claro. Había ciertos códigos que se empezaron a desdibujar hace unos 15 como que esto años. No tiene ningún criterio de nada, ninguna ley, nada, Ahora, aquí sí que no. Ahora, un dato, sí, esos códigos, como te digo, se empiezan a desdibujar aquí hace unos 10 o 15 años, 15 años diría yo, más o menos, y eso permite no solamente que lleguen estas organizaciones, ¿no?, sino que también esos códigos antiguos que había acá, como por ejemplo que un delincuente no se metía en la casa de su vecino, o entre los delincuentes no se delataban. ¿Ya? Esos códigos se quiebran. Hay un momento que está mencionado ahí que esto me lo han contado distintas fuentes, ¿no?, que piensan que el momento en que pasa eso es cuando se incorpora dentro de la ley de drogas la figura de la delación compensada, el famoso artículo 22, que es un incentivo, ¿no es cierto?, para que el delincuente que es detenido con droga delate a otro que tiene más droga, lo que está muy bien, pero eso tiene un efecto sociológico. Y ese efecto sociológico es que esta vieja máxima de que un delincuente no es un sapo que no delata a otro, eso hoy día ya no tiene ninguna... Se pierde. Exacto. Y con eso se van perdiendo otros códigos. Carlos, en tu investigación hay hebras, hay pruebas, hay evidencias que permitan vincular el Tren del Agua con el gobierno venezolano, ¿no? Yo no tengo evidencia dura, si quieres tú, más allá de las que se han comentado. Y tenemos, sí, evidentemente, antecedentes que dan cuenta de cercanía y que están mencionados en el libro, que dan cuenta de la cercanía, por ejemplo, de un personaje que vivió años acá en Chile, el famoso Larry Changa, se acordarán ustedes de él, que es uno de los fundadores del Tren de Agua que llega en 2018 acá. Bueno, y él no solamente era muy cercano, sino que era pariente de un diputado del partido de Maduro, que después, ¿no es cierto?, que había sido beisbolista antes, el famoso Potro Álvarez, ¿ya? Y de hecho el mismo Larry Changa lo cuenta cuando lo cita a investigaciones en el año 2022, y él dice, sí, yo soy pariente de él. Esos antecedentes que den cuenta, ¿no es cierto?, de la cercanía tienen que ver también con otras situaciones. Por ejemplo, lo que pasó con un ex gobernador del estado de Aragua, que era un señor de apellido, no me acuerdo bien el apellido, es Tarek, pero no me acuerdo del apellido, un apellido árabe también. Ah, sí. Aizami, espérame, lo tengo. Al-Aizami. Al-Aizami. Exacto. Sí. Ya. Tarek Al-Aizami, ¿no es cierto?, que él es quien implementa la política estatal que permite que 7 penales de Venezuela queden bajo el manejo de los mismos presos. Y él durante muchos años se consideró que había incentivado al Tren de Agua para que fuera una especie de milicia privada. Ahora, el Aizami, ¿no es cierto?, en un momento cae en desgracia, desaparece, finalmente aparece preso, y esa caída en desgracia del Aizami coincide con este embate que hace, este pseudo embate, porque la verdad es que es absurdo que hayan en el penal de Tocorón y no encuentren a ninguno de los cabecillas. Evidentemente estaban avisados, hay un nivel de corrupción ahí que es impresionante. Pero sin perjuicio de eso, esta supuesta decisión pública de acabar con el Tren de Agua, todos estos dichos de que el Tren de Agua no existe, todas estas cosas medias esquizofrénicas que hemos escuchado en ese sentido, tienen que ver con eso, tienen que ver con el hecho de que la persona que tenía bajo su mando el tren cayó en desgracia. Sin perjuicio de eso, los vasos comunicantes están, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que ha indicado la Fiscalía Sur en la investigación por el secuestro y homicidio del teniente Ojeda, en el sentido de que evidentemente todos los caminos apuntan hacia Caracas y especialmente hacia una unidad de contrainteligencia, ¿no es cierto?, que es la DGCIM, ¿verdad?, que efectivamente es la unidad que está encargada de la búsqueda, no solamente en su país, sino afuera también, de los disidentes que han sido parte de la oficialidad del ejército. Por lo tanto, la tesis que se maneja internamente, ¿no es cierto?, es que el mandante directo, independientemente que se menciona aquí a Diosdado Cabello, es la DGCIM.
Ahora, es importante, estamos conversando con Carlos Basso, periodista, doctor en literatura latinoamericana, autor del libro Nuestro pedacito de cielo, donde se habla de lo que estamos comentando del Tren de Aragua. Y estaba pensando en lo mismo cuando uno habla, volviendo un poco a esto de por qué Chile. Hay algunos factores también que influyen en los últimos años, en el momento en que los migrantes, sobre todo, por lo menos en la pandemia, comienzan a salir también de manera masiva de Venezuela, por ejemplo, y por lo general era Estados Unidos muchas veces el destino. Pero ahí hay un tema del transporte a Estados Unidos que es difícil atravesar por esta selva del Darién, como se le dice, que es muy compleja. Entonces, Chile era como más fácil, más factible. Es más sencillo, pero además de eso hay un segundo factor que es muy importante, que es el tema económico. El Tren de Aragua, así como todas estas otras organizaciones que están mencionadas también en el libro, los trinitarios, los pulpos, son básicamente empresas que no pagan impuestos y todo eso, pero ellos andan buscando ganancias y todas sus ganancias ellos las transan en dólares. Ellos no ocupan pesos argentinos, no ocupan pesos chilenos, todo es en dólares. Todo es en dólares. Y en ese caso, ellos cuando deciden su expansión ven tres economías que les parece que son estables: Colombia, Perú y Chile. Ese es el motivo por el cual nunca se han metido en Argentina, ¿no? Porque tienes un dólar, además de que no tienes uno, tienes distintos tipos de dólares, esto que sube y baja todos los días, no sabes cuánto cuesta mañana. En cambio acá tenemos un dólar que es bastante estable, va subiendo, siempre va subiendo a poco, baja un poquito, pero tú sabes más o menos cuánto cuesta. Ese es el motivo. Carlos, queremos agradecerte que hayas estado hoy con nosotros. El libro ya está disponible en... Así es. Ya está disponible desde la editorial Planeta. Así es. Tiene varios capítulos, hay algunos que ya, en el fondo, el contenido, por supuesto, es interesante, pero los nombres también. O sea, la narcocultura y las nuevas religiones, eso también es un temazo. Es un temazo. Sí, y también, por ejemplo, el tema de salir a toquear. También los conceptos que se usan en bandas como estas me parece que es interesante analizar. Ese es un concepto criollo, ¿eh? Criollo nuestro. Absolutamente. Ese es un capítulo dedicado al tema de la sustracción de autos, que es un temazo gigante. O sea, por eso tiene muchas ramificaciones. Exacto. Y nosotros lo asociamos principalmente a la delincuencia o a temas de homicidios y drogas, pero lo que decías tú, el comercio sexual es un tema tremendo, en este caso la explotación sexual en realidad. La explotación sexual, sí. La explotación, te insisto, que cae en la esclavitud. Totalmente. Bueno, Carlos Basso con su libro entonces Nuestro pedacito de cielo, disponible en todas las librerías. Muchas gracias. A ustedes pues, me ha encantado.